el horno de la aflicción. ¿Cómo se llama? El horno de la aflicción. El horno de la aflicción. Quiero que abra su Biblia en Isaías 48, versículo 10. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. ¿En horno de qué? De aflicción. Ahí está. Y quiero leerle ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. La Biblia nos habla del horno de la aflicción. Todos nosotros queremos evitar la aflicción, el sufrimiento, es algo que no queremos. Pero Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, habló a nuestras vidas y nos dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a la palabra del Señor? El horno de la aflicción. Quiero decirte que todas las personas en la Biblia pasaron por el horno de la aflicción. Pongamos la imagen que está ahí adelante, por favor. Elías pasó por el horno de la aflicción. Si Elías estuviera aquí con nosotros, diría: yo conozco ese horno. Yo he estado en ese horno. Primera de Reyes 19:4, él dijo: quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Ahí está hablando Elías en el horno de la aflicción. Pongamos la siguiente imagen. Moisés estuvo en el horno de la aflicción. Dice Moisés: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué si he hallado gracia en tus ojos, por qué has puesto esta carga de tu pueblo sobre mí? En Números 11:14 dice: Señor, yo no puedo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Versículo 15 dice: y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos, y que yo no vea mi mal. Ahí está hablando Moisés en el horno de la aflicción. David, pongamos la imagen siguiente, también estuvo en ese horno. Mire lo que dice David en el Salmo 6:7: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Allí está hablando David en el horno de la aflicción. Sigamos. Jeremías también estuvo en el horno de la aflicción. Dice Jeremías 20:18: ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver dolor? Continúa diciendo en el versículo 14: maldito el día en que nací. Aquí está hablando Jeremías, el profeta, diciendo: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo, dice el versículo 18, y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Allí está hablando Jeremías en el horno de la aflicción.
Noemí dijo en Ruth 1:20, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara. Mara es amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Esto lo dijo después de haber perdido a su esposo, de que murieran sus 2 hijos, de quedarse sin nada. En el horno de la aflicción está diciendo, en la amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ana estuvo en el horno de la aflicción. Dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, porque estaba en el horno de la aflicción. Job sí que estuvo en el horno de la aflicción. Dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Ahí estaba hablando Job en el horno de la aflicción. Y podríamos hablar de tantos personajes de la Biblia, pero quiero poner por último, pongamos allí a Jesús. ¿Será que Jesús estuvo en el horno de la aflicción o no? Jesús dijo, mi alma, Mateo 26:38, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y oren conmigo. Estoy triste hasta la muerte. Allí estaba hablando Jesús en el horno de la aflicción. Cuando le salían grandes gotas de sangre por su frente como sudor, una aflicción profunda. En la cruz dijo en Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos se han sentido alguna vez así? Oye, si lo sintió Jesús en el horno de la aflicción. La Biblia dice de Jesús en Isaías capítulo 53 que fue despreciado. ¿Alguna vez ha sido despreciado? Jesús fue despreciado. Dice, y fue desechado. ¿Alguna vez ha sido desechado? Jesús fue desechado. Dice, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, ha sido menospreciado. Jesús sabe lo que es el menosprecio. Y no lo estimamos. ¿Alguna vez no te han valorado? Dice que Jesús no fue estimado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Alguna vez has estado enfermo? Jesús llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido, azotado, dolor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? Mira cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Conocedor del sufrimiento. El horno de la aflicción. El horno de la aflicción está en la Biblia. Quizás a este punto de tu vida tú ya has estado en ese horno. Algunos quizás estamos en este momento de nuestra vida pasando por ese horno. Y si no lo conoces, algún día conocerás ese horno, porque es el horno de la aflicción.
Nadie en la Biblia se escapó de él. Háblame de alguien en la Biblia que no estuvo en ese horno. Todos. Pero ¿cuál es el propósito del horno de la aflicción? Primero, para los que toman apuntes, el propósito de ese horno es purificarnos. ¿Cuál es el propósito? Purificarnos. Dice la Biblia, he aquí, pongamos el versículo 10, he aquí te he purificado, no como a la plata, te he escogido en el horno de la aflicción, porque el horno de la aflicción nos purifica. ¿Nos purifica de qué? Nos purifica del orgullo, nos purifica de la vanidad. Hace algún tiempo, una compañera de ministerio aquí en Cartago, una pastora, enfrentó el cáncer, siendo muy joven, profesional, llena de vida, de sueños. Y ella me decía: Johan, yo en mi habitación, como visionaria, tenía un mapa de mis sueños. Y ahí tenía una cartulina con el carro que yo quería, con los sueños que yo tenía, con la casa que yo quería, con los viajes a donde quería ir, los destinos, fotos de los países a donde quería ir. Y de repente me vino un cáncer. Y cuando yo me vi, Johan, me decía ella, vomitando todo el día, sin pelo, sin cabello, sin pestañas, con mi piel reseca que hasta llorar dolía. Miré este mapa de sueños y pensé: ¿de qué me serviría a mí en este momento un carro de estos? ¿De qué me serviría a mí en este momento una mansión de estas? ¿De qué me serviría a mí en este momento poder viajar a este destino? En este momento de aflicción. Y me di cuenta que todo lo que tenía ahí era vanidad de vanidades. Porque es en el proceso, es en el horno de la aflicción donde nosotros somos purificados de la vanidad, del orgullo, de las prioridades incorrectas. Cuando una persona se está muriendo, no está preguntando por un reloj, por una loción, por un par de tenis caros, por un programa de televisión. Cuando una persona está en los últimos días, se está preguntando por su familia, por Dios, por lo más importante. El horno de la aflicción te purifica. Número 2, ¿cuál es el propósito del horno de la aflicción? El segundo propósito de la aflicción, del horno de la aflicción, es exponer, sacar lo que hay en tu corazón verdaderamente. Porque así como cuando tú tienes un tubito de Colgate, de crema dental, cuando la presionas, ¿qué pasa cuando presionas el tubito? Sale el contenido. En medio de la presión es que te das cuenta qué es lo que hay en ti. Dice la Biblia en Deuteronomio 8:2, aquí está hablando el Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el diablo. No, el diablo no, ¿quién? Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, en el horno, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es a través del horno de fuego donde Dios mira lo que hay en nuestro corazón.
si sale queja, si sale incredulidad, si sale maldición. Porque algunas veces en el medio del horno de fuego ya no queremos congregarnos, ya no queremos cantar, ya no queremos adorar, ya no queremos servir. Queremos dudar de Dios, quejarnos. Y simplemente el horno de la aflicción te está purificando y te está haciendo ver lo que hay en ti. Pedro pasó por el horno de la aflicción. Él dijo: Señor, jamás te negaré, mi vida daré por ti. Pero cuando estuvo en el horno de la aflicción empezó a decir groserías, a maldecir, a negar a Jesús, y salió lo que había en donde, en su corazón. En el horno de la aflicción Dios nos purifica. En el horno de la aflicción Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Número 3. El horno de la aflicción está en la Biblia y está en la vida para perfeccionarnos. ¿Para qué? Dice la Biblia en Hebreos 2:9, ojo con esto, que son versículos claves. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿De quién? De Jesús. Coronado de gloria y de honra a causa de padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionar por aflicciones. La Biblia dice que Cristo fue perfeccionado por las aflicciones. Leámoslo, ese mismo versículo en la palabra de Dios para todos. Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y gloria, y quería compartir su grandeza con sus hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento. Wow, ahí está. ¿Está claro o no? O sea que ¿qué hace el sufrimiento en nuestras vidas? Nos perfecciona, nos mejora, aunque lo queremos evitar. Pero ese horno es necesario para purificarnos, para exponer lo que hay en nuestro corazón, para perfeccionarnos. Número 4, para aprender. Hay cosas en la vida que tú aprendes en la victoria, pero la mayoría de las cosas que tú aprendes las aprendes en las derrotas y en los momentos difíciles. Cuando un equipo de fútbol gana un torneo, se van ¿a qué? A celebrar. Pero el que perdió se va a mirar qué pasó, a repetir el partido, qué errores cometí, en qué fallamos, qué hicimos mal, por qué perdimos. Porque la derrota, el sufrimiento, las aflicciones, el horno de la aflicción te lleva a aprender lecciones en la vida. Dice la Biblia en Hebreos 5:8, hablando de Jesús: y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué? Aprendió la obediencia. Leamos la versión lenguaje actual. Aunque era el Hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Wow. A mí esto me parece impresionante, porque si Jesús tuvo que ser perfeccionado en ese horno y aprendió en ese horno, ¿usted cree que usted y yo no necesitamos de ese horno?
En el horno aprendemos a obedecer a Dios. Aprendemos a valorar lo importante. Aprendemos a depender de Dios. Aprendemos a orar. Aprendemos a doblegar nuestro orgullo, a humillarnos. Aprendemos a doblar nuestras rodillas. Aprendemos a ayunar. Dígale usted a la gente: venga el ayuno, venga la oración. No. Pero pase usted por el horno de la aflicción. No tienen que decirle que se arrodille. El horno de la aflicción nos lleva a aprender a depender de Dios. Así que en el horno somos purificados, en el horno sale lo que hay dentro, en el horno somos perfeccionados, en el horno aprendemos, en el horno salimos, recibimos algo de Dios, un peso de gloria. O sea, algo de Dios, una fuerza, un poder que solamente lo adquieren los que han pasado por ese horno. La Biblia dice en 2 de Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno ¿qué? Peso de gloria. El proceso te produce un peso de gloria. Y yo quiero decirte en esta mañana, si tú estás aquí y estás pasando por el fuego, estás en el horno de la aflicción, estás atravesando el horno del sufrimiento, quiero decirte algunas cosas que necesitas saber en este momento. Y si ese no es tu caso, pues guárdalas para cuando suceda. Número 1, si estás pasando por el horno de la aflicción, no te sorprendas. No te sorprendas. ¿Por qué si yo soy hijo de Dios estoy pasando por esto? ¿Por qué a mí? La Biblia dice, amados, 1 de Pedro 4:12, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. No se sorprendan. O sea, esto es normal. No se sorprendan. Mire cómo lo dice la versión lenguaje actual. Queridos hermanos en Cristo, pongamos el versículo. No se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Ay, ¿cómo le parece, pastor, que me convertí a Cristo y estoy pasando por unas situaciones? Yo te digo, bienvenido al club. Te damos la bienvenida con un aplauso. Bienvenido al horno. El Señor dice, no te sorprendas por eso. No te sorprendas, como si algo extraño pasara. No te sorprendas. Es más, dice el versículo siguiente, al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió. Es que la Biblia nos lleva a nosotros a cosas. La Biblia dice, alégrate en medio del horno. ¿Cuántos saben que no es fácil alegrarnos en medio del horno? Que uno esté pasando por el momento más difícil y que Dios diga, alégrate. No te sorprendas por eso, alégrate. Alégrate de sufrir como Cristo sufrió, para que se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria. ¿Cuántos saben que Él regrese? Siguiente, hay algo que necesitas saber si estás pasando por el horno del sufrimiento. Y es de que esto es necesario. Diga conmigo, necesario. No es que me guste,
pero es necesario. ¿Cuántos saben que hay cosas que a uno no le gustan, pero que son necesarias? A uno no le gusta la sopa, pero la tiene que tomar, ¿sí o no? Pero es necesario. No le gusta una inyección, pero hay veces son necesarias. Hay cosas que no nos gustan, pero que son necesarias. Dice la Biblia en Hechos 14:22, los verdaderos apóstoles en la Biblia predicaban esto. Lo que pasa es que los apóstoles de hoy en día predican: no, ven a Cristo, nunca más tendrás problemas, estarás en éxito, prosperidad total. Pero miren lo que decían los apóstoles cuando visitaban las iglesias. Hechos 14:22. Confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es que, dígalo fuerte, necesario. Es necesario porque Dios me está purificando, está depurándome, está trayendo peso de gloria, me está enseñando, me está perfeccionando. Algo está ocurriendo a mí en mi vida en medio del horno. Otra cosa que necesitamos saber y que tú necesitas saber es que no eres el único que estás pasando por esto. Porque cuando uno está pasando por el horno de la aflicción, uno piensa que uno es el único. Pobre de mí. Oh, ¿quién podrá? Y pensamos que somos los únicos. Pero la Biblia dice en 1 de Pedro 5:9, resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él, nunca dudes de Dios. Aún en medio del horno de la aflicción, Dios te dice en esta mañana: nunca dudes de mí. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Es más, algunos están sufriendo mucho más que nosotros. No somos los únicos. Lo siguiente que necesitamos saber en medio del horno de la aflicción es que Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. La Biblia dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que te está pasando le sucede a cualquier humano. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Levanta tu mano conmigo y di conmigo: Dios no me dejará en el horno más de lo que yo pueda resistir. Pongamos la siguiente imagen. Mire esto. Uy, para esta hora. Ahí está el pollito en el horno. ¿A cuántos les gustan las cosas horneadas? Levánteme la mano. ¿Rico o no? Pero ahora piense que usted es el que está en el horno. Y cuando usted sabe de cocina, sabe que usted un alimento tiene que meterlo al horno y ponerle ¿qué? Dos cosas. Ayúdenme. Eso, a ver, cocineras. La temperatura y el tiempo. Y tiene que ser la temperatura correcta, porque si le pones más, lo acabas. Y si le pones menos, queda crudo. ¿Será que algo sabe bueno crudo? Y también tienes que ponerle el tiempo, porque si lo dejas más tiempo, ¿qué pasa? Y si lo pones poquito tiempo, ¿qué pasa? Ahora pensemos que nosotros somos los que estamos en el horno. Y Dios dice: esta persona necesita esta temperatura y ¿qué? Tiempo, para que quede sabrosito. Porque algunos de nosotros estamos muy
Cuando tú eres una persona como los que hablamos el jueves, de esos que se ofenden por todo, ay, me dejaron en visto, ofendido. ¿Sabes qué te falta a ti? Te falta hornito, estás crudo. Cuando te ofendes por cualquier cosa, cuando te entristeces por, ay, se me quebró una uña, estoy en depresión. No voy a volver a la iglesia, el pastor no me llamó. Te falta fueguito, te falta temperatura y te falta tiempo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Entonces, mi amado, Dios dice, esta persona necesita esta temperatura y este tiempo. Y lo que dice la Biblia es que Dios es fiel y no te va a dejar en el horno más de lo que tú puedas resistir. Si tú piensas que no puedes más y sigues en el horno, tú tranquis. Dios sabe hasta dónde tú puedes. ¿Lo crees o no? Obviamente, uno dentro del horno, grave esto. Uno dice, Dios, un pollo, queda uno como un pollo. No aguanto más. Sácame de aquí. Y el Señor dice, te faltan 5 minutos. Y para el Señor 5 minutos pueden ser viene mi esposa y canta, te estoy pasando por el fuego. Y usted dice, para que te acerques a mí. Entonces Dios es fiel. Dios sabe cuánto tiempo tú vas a aguantar fresco. Y Dios sabe qué temperatura, Dios sabe. Lo siguiente que necesitas saber si estás pasando por el horno de la aflicción es que tú no estás solo. Yo hubiera dicho amén. Espere, yo retrocedo para darle esa oportunidad. Tú no estás solo. No estás sola en ese horno. En esa enfermedad tú no estás solo. En ese problema con tus hijos tú no estás solo. En esa situación económica tú no estás solo. En eso que tú sientes que no puedes más, no estás solo. La Biblia dice en Daniel 3:23 que unos varones, 3 varones, por no doblar sus rodillas ante una estatua, fueron echados en un horno de fuego ardiendo. Literal. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno ¿de qué? De fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al Señor, sí, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Cuántos saben quién era el que estaba ahí en el fuego? ¿Sabes qué es lo lindo de esto? Que Dios no te mete en el fuego solo, Dios se mete en el horno contigo. ¿Lo crees? Sí, dale un aplauso. Dios se mete en el horno contigo, Dios llora contigo, Dios te abraza en medio del horno, Dios está contigo, Dios te sigue hablando, Dios sigue contigo en medio del horno. Lo siguiente que necesitamos saber es que a pesar de que estemos en el horno de la aflicción, no vamos a sufrir daño. Leamos Daniel 3:25. Dijo Nabucodonosor, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Oye, eso, me encanta eso que usa ahí, se pasean. No, el que lo escuche dirá que estaban de compras. Estaban de roce. Se pasean
en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Porque Dios dijo: cuando pases por las aguas, pongamos el versículo, yo estaré contigo. Si pasas por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cuántos dicen amén? Cuando pases, ojo, que dice la Biblia cuando pases, porque vas a pasar, o ya has pasado, o estamos pasando. No dice tú no vas a pasar, ese es el falso mensaje, tú no vas a pasar. No, lo que necesitamos es preparar un pueblo para que entienda que tendremos que pasar, pero que cuando pasemos por el fuego, la llama no arderá en nosotros. Es que escúchame esto, el fuego de Dios no es para destruirte, es para purificarte. No es para quemarte, es para formarte. No es para destruirte, es para hacerte fuerte y crecer. Él no es para destruirte, dice cuando pases por el fuego no te quemarás. Aunque sintamos que nos estamos quemando, Dios dice no te quemarás. Ahora, no pensemos tanto en cómo entramos al horno, sino cómo vamos a salir del horno. ¿Ha visto usted cómo sale una comida deliciosa del horno? Llega el momento en que suena una cosa que suena así. ¡Trin! ¿Cuántos están esperando ese trin de Dios? Por favor, Señor, que suene el trin. Y cuando suena el trin, ¿qué quiere decir? Está listo. Y entonces usted se pone los guantes. Yo se lo digo como experto cocinero que no soy. Se pone los guantes, abre la puerta y saca. Y cuando los saca, todo el mundo empieza a decir: ¡ah! Huele delicioso, qué sabroso. Mami, traiga para acá eso. Porque cuando tú sales, no sales igual que como entraste en el horno. Algo sucede, sales transformado, sales con olor de Dios, olor a gloria. A mí me dice amén, mi esposa Gloria. Olor a gloria. Ahí está, Daniel 3:26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno. Eso sonó ¡trin! Y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Va a haber un momento en que Dios dirá: sal, en que el rey te va a sacar de ahí. ¿Cuántos lo creen? No, ustedes no lo creen. Va a haber un momento en que el rey te va a decir: sal del horno. Y dice: entonces Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué hicieron? Salieron del medio del fuego. Y yo quiero decirte que tú también vas a salir de ese horno. Tú vas a salir del horno de la aflicción. Eso no es para siempre, esto es temporal. Tú saldrás de ahí. Y cuando salgas de ahí, dice la Biblia, versículo 27, se juntaron los sátrapas, todo el mundo, a ver qué fue lo que salió. Los capitanes, los consejeros del rey, para mirar. La gente va a mirar y se va a dar cuenta que algo sucedió en ti. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Cuando tú sales del horno, la gloria de Dios está contigo.
Y si síguele, sí dale el aplauso. Y escúchame esto, si sigues leyendo te darás cuenta que eso cambió todo. El rey mismo que había ordenado meterlos dijo: no hay otro Dios como el Dios de estos hombres. Ordeno que todo mi reino se adore y se glorifique hasta Dios, y el que no le adore, que su casa sea convertida en un basurero. Porque por causa del olor a gloria que va a salir de ti cuando salgas de este horno, muchos van a glorificar a Dios. Y por último, lo lindo es que Dios hará que todo vuelva a estar bien. Quizás en este momento las cosas no estén bien, pero Dios hará que todo vuelva a estar bien. Primera de Pedro 5:10, termino con este versículo. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, por un poco de tiempo, con una temperatura que Dios conoce, que a lo mejor esa temperatura tuya yo no la aguanto, o a lo mejor si tú tuvieras que pasar por lo que yo paso, tú no aguantarías esa temperatura. Dios sabe la temperatura de cada uno, y Dios dice: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Diga conmigo: Dios hará que todo vuelva a estar bien, y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen, y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios los ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Diga conmigo: es que yo soy un elegido de Dios. Levante su mano y diga: yo soy un elegido de Dios, y Dios hará que todo vuelva a estar bien. ¿Lo crees o no? Es que tú no eres cualquiera, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Créetelo, o por lo menos sospéchalo. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú estás en las manos del alfarero. Amén. No abortes el proceso. Sigue en el horno de la aflicción, no desmayes. Mira, vas a salir, y cuando salgas saldrás purificado, perfeccionado, fortalecido, ungido, con olor a gloria, con un peso de gloria, con una autoridad que tú saldrás a decir: es que a mí nadie me contó esto, yo lo he vivido. Y cuando tú le dices a alguien: es que yo he estado ahí, yo sé lo que Dios ha hecho, esto no es que me lo contaron, es que esto yo lo he vivido. Yo he pasado por el fuego, yo he estado en ese horno. Todos los personajes que estuvieron mencionados al principio te lo dirían. David, si estuviera aquí, diría: yo he estado en ese horno. Jeremías estaría aquí diciendo: yo conozco ese horno. Ana: yo conozco ese horno. Noemí: yo conozco ese horno. Job: yo conozco ese horno. Tú no eres el único, no desmayes. Cree, confía, espera. Dios se está purificando. Dios está tratando contigo. Dios se está perfeccionando. Dios está conociendo lo que hay en tu corazón. Que salga lo mejor de nosotros. Te voy a decir algo. En medio de este horno, adora. Así no quieras adorar, levanta las manos y adora. ¿Tú crees que Job tenía muchas ganas de adorar? Le acababan de matar 10 hijos. Se le acababan de quemar todas sus pertenencias. Se le habían robado todos sus ganados. El fuego había venido en un solo día. Y dice la Biblia que él se postró, y en medio del horno
sacó un olor de adoración y dijo: Dios, te adoro, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. En el horno de la aflicción adora, en el horno de la aflicción canta, en el horno de la aflicción congrégate, en el horno de la aflicción busca más de Dios, en el horno de la aflicción no desmayes, en el horno de la aflicción continúa, avanza, adora, canta. El diablo quiere verte quejando, renegando, blasfemando. Dios te quiere ver adorando, bendiciendo su nombre. Levanta tus manos. Si quieres hacerlo, ponte sobre tus pies y dile: Señor, gracias, porque yo sé que no estoy solo en el horno, tú te metes conmigo. Y Dios dice: esto no es para dañarte, aunque pases por el fuego no te quemarás, dice el Señor, la llama no arderá en ti. Te estoy pasando por el fuego, pero no te vas a quemar. Y ya pronto sonará el tiempo y la temperatura correcta para tu gloria, para el milagro, para el tiempo de Dios para tu vida, para ponerte en el lugar de excelencia donde Él te quiere poner, para posicionarte, para llevarte al nivel donde Él te quiere poner, para que quede sabroso, gustoso, con olor a Cristo en esta generación. Levanta tus manos y dile: gracias. Te estoy pasando por el fuego para que te acerques a mí. Te estoy pasando por el fuego para sacar lo mejor de ti. El proceso ha sido fuerte, el proceso ha sido fuerte, pero no vas a morir, pero no vas a morir, porque en medio del proceso, porque en medio del sacaré lo proceso mejor de ti. sacaré lo mejor de ti. Eso te dice el Señor hoy.